Le pedimos a nuestras autoridades que tomen sus lugares, por favor. Gracias. Hermanos y hermanas, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Chocoa, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región del sur de Sonora, me da mucho gusto estar de nuevo en Chocoa, que he visitado en varias ocasiones. Conozco Chocoa desde hace más de 20 años, porque nos llevó un tiempo lograr el triunfo de la justicia y de la democracia. Nos llevó tiempo, pero se pudo, por lo noble de la causa que se defiende. Siempre se triunfa cuando se trata de una causa justa. Lleva tiempo, pero es cosa de resistir. En la lucha por la justicia se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando. Y se vuelve uno a caer y hay que levantarse hasta lograr el triunfo final. Se necesita perseverancia. Eso fue lo que demostró el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García, un indígena zapoteco. Imagínense que en ese entonces los conservadores que no querían los cambios, cuando ya estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe para que gobernara México, a Maximiliano, y nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Y Juárez y los liberales no se rindieron. Inició un peregrinar para acá, para el norte. Dejó la capital de la República y se trasladó a la frontera con Estados Unidos. Y ahí estableció el gobierno. Estuvo en lo que hoy se llama Ciudad Juárez y antes se llamaba Paso del Norte, más de un año. Y otro año en el estado de Chihuahua, 2 años, mientras los invasores se apoderaban de la mayor parte del territorio nacional. Pero muchos mexicanos luchaban y no dejaron de resistir hasta que se logró la transformación de México. Se logró expulsar a los extranjeros y restaurar nuestra república. Ese es un ejemplo a seguir de ese dirigente perseverante, hombre con principios, con ideales. Cuando iba en su
peregrinar hacia el norte. Ya estando Maximiliano en México, le escribió para decirle que podían llegar a un acuerdo y que le ofrecía cargos si aceptaba la monarquía, el imperio, el dominio de un extranjero en nuestro país. La respuesta de Juárez fue: no, nunca voy a aceptar que un extranjero gobierne México. Voy a resistir todo el tiempo. Y no fue fácil. Imaginen que se tuvo que ir su familia, su esposa, sus hijos al extranjero. Se le murieron 2 de sus hijos en el extranjero y él no pudo ni siquiera asistir a los funerales, estar con su familia. Por eso tenemos que tomar en cuenta nuestra historia. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Esta lucha que emprendimos y que estamos llevando a la práctica es porque buscamos una transformación de México. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Es lograr entre todos la renovación de la vida pública de México, que hacía falta, porque ya era una situación insoportable, sobre todo porque imperaba, dominaba la corrupción. El gobierno estaba al servicio de una minoría, era como un comité al servicio de unos cuantos que tenían tomado, secuestrado al gobierno. Eso ya se terminó. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y ya empezamos a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y tiene que ser de arriba por abajo, porque nos hicieron creer de que el problema era la mordida, lo que se robaban abajo. Sí, claro que es un problema la corrupción abajo, pero las tranzas más grandes se hacían con el visto bueno del presidente. Y eso es lo que ya ha cambiado. No nos llevó mucho tiempo. Ya hasta puedo sacar mi pañuelito blanco y decir: arriba ya no hay corrupción, se acabó. Y que me digan si no es cierto. Claro, todavía no se acaba de limpiar. Empezó arriba, pero tiene que ir bajando. Pero ya es un avance. Si el presidente es honesto, todos tenemos que actuar con rectitud, con integridad. Y esto es lo que nos va a salvar, porque no es que no hubiera presupuesto, es que se lo robaban. La mayor parte del dinero
se quedaba en unas cuantas manos. No les importaba al pueblo, las peticiones, las demandas de la gente. Andaban ahí como desesperados, enajenados, viendo cómo robar. Se dedicaban nada más a eso. A decir, a ver, ¿cómo llego a ser autoridad? ¿Cómo me cuelo para que yo pueda robar y hacerme grande con la riqueza mala vida? Se van a ir ya al carajo. Nada de politiquería. Y ahora ese dinero que se iba por el caño de la corrupción es el que nos está sirviendo para atender las demandas del pueblo. Y no hace falta aumentar impuestos, porque eso era lo otro. No les alcanzaba, no tenían llenadera y como necesitaban presupuestos, aumentar los impuestos y aumentar el precio de la gasolina, gasolinazos, y aumentar la deuda pública. No hace falta nada de eso. Nada más es acabar con la corrupción. Y se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Y por eso vengo a Chojoa a decirles, hay presupuesto. Y todo lo que se está ahorrando por no permitir la corrupción se va a invertir, porque no es gasto, es inversión. Todo lo que destinemos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Tenemos recursos porque no se permite la corrupción y también porque ya no hay lujos en el gobierno. Llego a Chojoa como he venido siempre, a ras de tierra, en carretera. Ya no hay avión presidencial, ya eso se acabó. Ni helicóptero. Ya el avión presidencial está en venta, allá en California. Imagínense si me iba yo a subir ese avión de lujo que iba a costar 7,000 millones de pesos con restaurante, con alcoba para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. La próxima vez que hable yo con él por teléfono, acabo de hablar hace como una semana, pero se me pasó y además era otro tema. No voy a dejar de ofrecerle que si se quiere quedar con ese avión, que se lo vendemos. Y se está vendiendo toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. 75 aviones y helicópteros. Nada más en el sexenio pasado, además de ese avión, que no hay que echarle la culpa solo al presidente Peña. Ese avión se lo dejó comprado Calderón. Para quedar bien, porque lo compró ya cuando había ganado Peña la presidencia, ya era presidente electo, ahí se hizo el contrato con Calderón para la compra de ese avión. Peña debió devolverlo, pero no lo hizo, pero esa es la historia de ese avión. Además, sí, con el gobierno anterior se compraron 6 jets nuevos, cada uno 1,000 millones de pesos. 6 nuevos helicópteros también, cada uno 1,000 millones de pesos para el traslado de los altos funcionarios públicos. Iban de compra, hasta iban a jugar golf en helicóptero. Todo eso ya se terminó. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esto significa ahorrar.
Están un poco molestos, ya se les va a quitar, se van a ir acostumbrando, porque ya no reciben pensión. ¿Saben cuánto tenían de pensión los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales. Se terminó con eso. Ya también no hay Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos, que ganaban más que los soldados, que los marinos y desde luego más que los policías. Ya todos esos elementos están en la Guardia Nacional, en la Secretaría de la Defensa, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero miren cuánto nos ahorramos. Por eso les doy a conocer estos datos. Nos ahorramos también 6,000 millones, porque eso costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. No iban al Seguro Popular, ni al ISSSTE, ni al Seguro Social, sino a clínicas, y se daban una muy buena atención. Costaba 6,000 millones de pesos. Eso se terminó. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ya también estamos ahorrando, porque había una caja especial de ahorro para los altos funcionarios públicos. Se los voy a comentar porque esto no se sabía, como muchas cosas. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos mensuales, porque eso ganaban los de arriba. Es más, había funcionarios, por ejemplo, el director del Infonavit, que ganaba 700,000 pesos mensuales. Se rayaban. Bueno, pero el que ganaba 200,000 dejaba de ahorro 20,000 cada mes, el 10%. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000, o sea que ya ahorraba 40,000. Cuando terminaba de ese encargo o esa función pública, cuando ya salía del gobierno, se llevaba todo ese ahorro, o cuando se iba a otro cargo. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? También 6,000 millones de pesos al año del presupuesto. ¿Cuánto tiene, nada más para tener una idea, cuánto tiene Chojoa de presupuesto al año? 130 millones. Y nada más la caja de ahorro para los altos funcionarios, 6,000 millones. Estamos hablando como de 50 años del presupuesto de Chojoa. Nada más la caja de ahorro de los altos funcionarios públicos. O 6,000 millones, repito, era lo que costaba la atención médica para los altos funcionarios públicos. Medio siglo del presupuesto de Chojoa. Todo eso es lo que se acabó, lo que se terminó. Esos privilegios. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos. Por eso tenemos presupuesto. Y vengo a decirles que vamos a apoyar a todos. Se va a apoyar a todos los mexicanos. Pero, y eso es un asunto humanitario que creo que coincidimos, le vamos a dar la preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres.
se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, ya lo estamos haciendo, pero le vamos a dar más atención a la gente humilde, a la gente pobre. Por eso vengo a decirles que ya empezamos con programas de bienestar, ya se está entregando la pensión a los adultos mayores, ya no 1.160, sino 2.550 pesos, el doble. Y para toda la población, todos los adultos mayores, que son alrededor de 8 millones en el país, a partir de los 68 años empieza esta pensión, los 2.550, que va a ir aumentando año con año de acuerdo a la inflación. Ya el año que viene ya está contemplado en el presupuesto que tiene que haber un aumento. Ya no van a ser 2.550, sino lo que signifique de aumentarle la inflación, y así va a ir incrementándose. Pero en el caso de comunidades indígenas, por ejemplo, para los mayos, es a partir de los 65 años.